Hola, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de el desarrollo del ateísmo, el antecedente histórico del ateísmo, dentro del marco del desarrollo de la Edad Media. Se vamos a tomar la Edad Media como parámetro en el cual se fue gestando un antecedente o varios antecedentes del ateísmo contemporáneo. Hasta allá nos estamos retrotrayendo. Recuerden ustedes que la Edad Media prácticamente se produce en el momento en que cae el Imperio Romano, del siglo III, y se transfiere prácticamente la cristiandad que estaba en Roma a Grecia, a Oriente, se consolida a Occidente, a lo que es España, parte de Inglaterra, hasta donde se pudo conquistar, y el este de Europa, se expande el cristianismo y se convierte en una fuerza vital histórica. O sea, en otras palabras, recuerden la teoría, hay un proceso de ruptura y hay un proceso al final, con el paso de los siglos, de decadencia, de caída de ese impacto. La ruptura es más fuerte que la ruptura que dio origen el mundo griego y el mundo romano. El mundo griego y el mundo romano reaccionaron contra la presencia de las creencias de los dioses en todas partes, creencias llenas de superstición y de mito. Y aparecen algunos filósofos, aparecen algunas actitudes de filósofos de pensadores que insisten en que hay que razonar. Esa es la ruptura que se da alrededor del siglo VI, con Tales de Mileto, y que se permanece hasta el siglo III de nuestra época, después de Cristo. La ruptura que tienen que producen los cristianos es que destrozan por su testimonio cristiano, por la presencia de las rebeliones cristianas, o sea, de la no creencia en las costumbres oficiales de Roma, sobre todo en los dioses oficiales, por ir en contra de la voluntad de los césares, se destroza el imperio romano. Un imperio que había durado desde el 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Se desmorona prácticamente poco a poco hasta que en el siglo IV prácticamente todo está desmoronado. Y el cristianismo antiguo adquiere las bases políticas, las fortalezas políticas que tenía el Imperio Romano. En lugar de un César, un obispo que es jefe de muchos sacerdotes, y muchos sacerdotes que a su vez son jefes de muchos otros sacerdotes, y muchas disposiciones territoriales en muchas partes del mundo con un criterio de unidad social, que es una unidad religiosa, y con un criterio de asistencia pastoral, que evita condiciones de pobreza, pero que progresivamente, como se va dando el transcurso del tiempo, lo que resulta es que los cristianos y los intereses económicos se van consolidando, se van armando, hasta producir una nueva realidad dentro del cristianismo. Pero lo inicial, la ruptura fuerte, es que los cristianos prácticamente liquidan con su comportamiento, con su aceveia, con su blasfemia, con su sacrilegio de no creer en otros dioses y de morir como cristianos mártires, destruyen el imperio romano. Eso es lo importante. Ese es el golpe. Pues bien, punto de partida, entre los judíos y los cristianos había aspectos muy comunes allá por el siglo I de nuestra era. Había coincidencias. Para empezar, Jesús era judío. Probablemente no era un judío muy practicante del judaísmo, así como si fuera un fariseo. Contradecía mucho a los doctores de la ley, parecía ser. Pero lo interesante es que había coincidencias, por lo menos en algunos rasgos de fe, en algunas manifestaciones de, por ejemplo,
un Dios único, monoteísmo, una serie de reglas morales, unos mandamientos, unas convenciones colectivas de trato a los demás, una creencia a veces, el judaísmo no todo cree en la inmortalidad, y el mantenimiento de una parusía, o sea, de una vuelta o de un retorno o de una llegada de un ser divino libertador. Esas son pequeñas coincidencias o grandes coincidencias. Desde el punto de vista de la aparición del cristianismo y de la consolidación del cristianismo, aparece entonces esta coincidencia, pero también aparece una especie de antagonismo de este cristianismo con respecto a los grupos griegos, los grupos romanos y los grupos judíos. El cristianismo choca, es antagónico, cree en un solo Dios, no cree en los dioses de los romanos, se arriesga a ser martirizado, canta cuando está siendo martirizado incluso en las fauces de los leones, cuando los ponen como teas humanas ardientes, cantan y su testimonio contagia. Son individuos de choque, no son personas quietas, son rebeldes para el Estado romano, son rebeldes para el imperio, para la República Romana. Y aparece un fenómeno colateral entre judíos, romanos, griegos y cristianos. Resulta que mutuamente se atacan, se acusan de ateísmo. Y el ateísmo entonces, a partir del siglo I de la era cristiana, cobra un cariz muy interesante. Ya no es solo el que es disidente de la fe política socialmente admitida, sino que también se es ateo por acusación. Usted es ateo. ¿Por qué? Porque usted no cree en los dioses que yo creo. Eso diría un griego hacia un cristiano o hacia un romano, o un romano hacia un griego, hacia un cristiano, o un cristiano hacia los judíos, hacia los romanos o hacia los griegos. Entre ellos se lanzaban la idea de que usted es ateo, porque no cree en lo que yo creo. Entonces hay que rescatar ese concepto. Ateo por acusación, por proclamación. La otra forma de ateo es la yo me digo ateo, yo me proclamo ateo. Uno es que me acuse y el otro es que yo, por decisión propia, me manifieste ateo. Y esta última manifestación personal es la mayoritaria. La otra puede pasar desapercibida. Los anales de la historia prácticamente no reflejan mucho declaraciones múltiples, excepto generales de los cristianos se dicen que siguen a otro Dios. Pero lo mayoritario es el que se proclama ateo, la persona que se proclama ateo. Pero, atención, lo hace en el núcleo de su familia, en el núcleo de confianza de su sociedad. Sabe lo que le puede ocurrir. Si es griego, el Estado lo condena a la cárcel y con suerte a la muerte, sobre todo si es ateniense. Si es romano y no rinde culto, pues le puede pasar que lo castiguen, como le pasa a los cristianos, y que liquiden a su familia en señal de advertencia, de escarmiento. Pero si es cristiano, se atreve a que lo maten. Los cristianos son muy liberales en eso, muy arriesgados, tienen un coraje de serpiente. Decía uno de los ateos del momento del siglo II, tienen un coraje de serpientes.
se lanzan contra el peligro y no tienen miedo de morir en el peligro. Son como serpientes. Tácito, el historiador romano, que es uno de los que describe cómo Nerón quemó Roma, en ese libro de él que se llama Los Anales de la Historia Romana, traducido, digamos, el registro romano de la historia romana, menciona cómo el Imperio Romano trató de perseguir a los cristianos para mejorar su estado de creencia. Primero los perseguía para mejorar su condición social y su condición de pensamiento. Les hacía ver que ir en contra del cristianismo, ir en contra del imperio era peligroso. Y luego describe Tácito cómo la mentalidad cristiana penetró radicalmente en las esferas de los encargados políticos sociales, de los senadores primero, posteriormente de los sacerdotes romanos, posteriormente en los magísters, en los maestros, y finalmente en las tropas. Penetró la mentalidad cristiana, hasta que el ánimo del imperio, dice Tácito, se convirtió en el ánimo de los cristianos. Y claro, el rebote es cuando usted agarra a la guardia militar, y la guardia militar tiene espada, y los pone a ir en contra de los cristianos, pero esa guardia ya es cristiana, no va a matar con una espada, no va a seguir una orden. Y los mismos soldados que ahora son cristianos van a morir a manos de los poquitos soldados que no sean cristianos. Y ahí se desfiguró el proceso militar. Y por eso Tácito, Clemente Alejandrino, Plutarco, Porfirio, arrastran la idea consecutiva de los cristianos son ateos. Y Porfirio es tajante. Plutarco lo insinúa, pero Porfirio es tajante. Los cristianos son los peores ateos de todos, porque argumentan, viven consecuentemente con su idea de un Dios único y amoroso, pero están convencidos de que hay que morir. O sea, el peor ateísmo es el que es tan consecuente que se atreve a morir por esa causa que los hace ateos, porque ellos no quieren creer en los dioses, en el politeísmo de Roma, en el politeísmo de Grecia, o en que el verdadero Dios es Calígula, o Nerón, o Diocleciano, y no quieren ni siquiera rendir cultos como Diocleciano lo proclama, y no quieren las muchachas ser seducidas por Calígula ni por Diocleciano, quieren, y prefieren morir, aunque les saquen los ojos, aunque les corten la lengua, y prefieren morir, aunque los hacen como a Lorenzo, el sacerdote, en Segovia. Prefieren morir asados, y son como irónicos. Guardia, dice Lorenzo al guardia romano, dame vuelta, necesito asarme el otro lado del cuerpo. Y el guardia no sabe qué hacer, y dice la tradición española que el guardia se volvió loco. Era un acto contestatario. Esa es la ruptura que les digo. Es un golpe histórico. Es un momento que no se puede admitir fácilmente. Esta gente está chiflada. Son los peores ateos. Están contra los hebreos, están contra los romanos, están contra los griegos, están contra los judíos. Son rebeldes. Y sin embargo, parecen locos porque tienen un carácter amoroso increíble.
Incluso aman al que lo está asando. Incluso aman al león que se los está comiendo. Incluso cantan cuando los están flechando o asando. Y son ateos. Y entonces, la condena tradicional había sido que ateo es aquel que va en contra de la moralidad. Y ahora se convierte, ateo es ese cristiano que a sí mismo se genera el nombre de rebelde y sin embargo parece muy virtuoso. Porfirio, aquel estudiante predilecto de Plotino, un alejandrino, filósofo griego alejandrino del siglo II, probablemente, dudosa, pero probablemente también compañero de Orígenes, el padre de la Iglesia, tiene en sus sentencias la descripción de por qué los ateos, sobre todo los ateos cristianos, son tan problemáticos. Y él, la manifestación que hace del ateísmo es que el ateísmo es un proceso de degradación moral, progresivo. Es un vicio. Pero en el caso de los cristianos, es una cosa verdaderamente contradictoria. Por una parte es un vicio y por otra parte es una resolución inconmovible, extraordinaria de la voluntad. Porque es el respeto, la indicación de que creen en un Dios único, divino y absoluto. Esto es lo que dice Porfirio en sus sentencias número 11. Toda vida viciosa está llena de esclavitudes y se caracteriza por ser irreligiosa. Y por eso mismo tenemos que decir que es una vida atea. En griego, traduzco, atheos bios. Una vida atea. Una vida donde se habla de no existen los dioses. Los dioses. Una vida, por tanto, de injusticia. Pues en ese tipo de vida, el espíritu humano está lleno de actos irreligiosos. Y por eso mismo también de injusticia. Sin embargo, agrega Porfirio, cuando se rechaza a los dioses, los cristianos afirman la subsistencia de un Dios absoluto y personal. Eran un caos. Para el pensamiento griego son un caos. Afirman la existencia de un Dios absoluto y personal. Y niegan todos los demás. O sea, son verdaderos porfiados. Son ateos porfiados. El griego rechaza un concepto. El Dios no es un concepto. El Dios es algo que está en la naturaleza, que yo puedo encontrar animando la vida de la naturaleza. El cosmos es muy problemático que sea reflejo de los dioses, pero la vida de todos los días es algo que me acerca a un Dios personal, a un Dios cercano, o a un conjunto de dioses cercanos, y el griego. Pero los dioses no son un concepto. No creer en los dioses sería algo inmoral, pensamiento griego. Pero afirmar conceptualmente, como hacen los cristianos, que hay un Dios que existe, pensarlo, decir que es divino, absoluto, único, personal, que está externo a mí y que por tanto yo con un acto desde mi interior lo asiento y quiero creer en él y después digo, existe fuera de mí, o sea, lo hago trascendente y lo considero subsistente a mí, creador del mundo, preconizador de mi existencia humana, acompañante de mi vida humana y que me habla directamente por la voz de la revelación, por la voz de los apóstoles.
que esta gente está chiflada, pero está sistemáticamente bien organizada. Parece que desde el punto de vista racional están chiflados, son muy ateos, pero tienen su Dios. Así que son ateos muy raros. Son ateos entre comillas porque creen en un Dios. Y entonces aquí viene toda una divagación analítica que podríamos hacer. Para los griegos, diferenciarse, no creer en los dioses, era atentar contra la institución moral, al final de cuentas. Pero era una decisión humana no creer en los dioses, no seguir esa creencia en los dioses. Para los romanos, más o menos era igual. Pero cuando aparecen los cristianos, este pensamiento de la moralidad entra en una crisis social. Estos atentan contra el Estado. Estos se atreven a ir en contra de la disposición de las divinidades e incluso que el César es Dios. Caso de Calígula y después de Calígula de otros más. Estos atentan. Estos son verdaderos ateos. Estos reniegan. Y sin embargo, contagiosamente comunican su pensamiento, contagian su pensamiento y se amparan en la revelación. Son ateos muy raros. Tienen una revelación. Jesús, que es la palabra, dicen ellos, que es el pez, los ha pescado y los ha convertido en cuerpo de su cuerpo, en parte de su cuerpo. Les da el cuerpo y su sangre cada vez que se reúnen. Y su palabra, dirá Orígenes y Jerónimo, cuando se escucha se convierte en palabra del alma. Y la revelación entonces se convierte en argumento. Y se convierte en concepto, pero un concepto que se hace parte de la vida. Y entonces hay facilidad para traicionar, entre comillas, al Imperio Romano y a las leyes griegas y a las leyes romanas y a las leyes judías. Estos son un montón de alborotados, de insolentes sociales. Y entonces hay que perseguirlos y convertirlos en mártires. Y entonces ahora el concepto de ateísmo es doble. El ateo que reniega de los dioses y el ateo que se proclama en contra de la oficialía, pero también el que es acusado de ateísmo. Y esto se mantiene hasta la caída del Imperio Romano en el siglo IV. Mitad del siglo III, ya evidentemente en el siglo IV. Y aquí el pormenor de todo esto es que los sacerdotes van formando conventos, van formando monasterios, se van retirando a los campos, a los desiertos, no a las ciudades, y ahí van teniendo una vida de retiro, de contemplación, cosa que era una tradición muy griega, alejandrina. Se retiraban a un convento, a una casa retirada, ¿no? Un retiro, y ahí pasaban su vida orando. Incluso había unos muy, muy sacrificados. Se les llamaba estilitas. Se trepaban en una torre y nunca más se bajaban de una torre. Sus amigos cristianos les traían de comer y ellos desnudos prácticamente en esa torre, llevando lluvia, viento de arena, calores, noches, vigilias, pasaban el resto de su vida orando y pidiendo a Dios por su pueblo. La vida de los conventos fue una vida, al final de cuentas, que creó una separación. Hay un mundo espiritual y un mundo material. Hay un mundo de fe
y un mundo de corrupción. Está el reino y está el mundo. Y algunos versículos, sobre todo de Juan, sirvieron a estos cristianos que empezaron a formar conventos, comunidades, monasterios, para identificarse. Aquellos versículos que dicen, por ejemplo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. El mundo es del demonio, vosotros no sois del mundo. Alegraos, porque yo he vencido al mundo. Esta idea del mundo incidió mucho para que los primitivos cristianos formaran comunidades y se separaran. Los griegos fueron vistos entonces como los grandes ateos por esta comunidad de cristianos que además analizaba en sus monasterios, escribía defendiendo su fe, justificando su fe. Uno de estos cristianos conversos romanos vivientes en África es San Agustín. San Agustín es originario de lo que hoy sería la República Argelina, una comunidad en el siglo XX dominada por franceses. Era argelino y planteaba la revisión de la fe y la justificación de la fe. Y frente a los griegos, una serie de pensadores como San Agustín, San Anselmo, San Jerónimo, Orígenes, Clemente Alejandrino, argumentaban la eternidad de Dios, no del mundo. Que la materia era creada, al contrario de los griegos, que eran creados. Que la materia no tenía unidad ni movimiento, sino que la materia había sido creada por Dios y que Dios la perfeccionaba. Entrada la Edad Media, estos argumentos se fueron multiplicando y se fueron complicando, al borde de que las justificaciones se convirtieron verdaderamente en lo que se llaman problemas de discusión bizantina, porque se daban en Bizancio, al sur de Italia, al sur de la costa que hace con Italia, o sea, en el Mediterráneo. Se daban en esas zonas. Y entonces se discutía ferozmente las fuentes del cristianismo y cómo interpretar lo que van a convertirse en los dogmas del cristianismo. Entonces, en Bizancio, las discusiones tratan de argumentar, por ejemplo, acerca de la libertad humana, acerca de la inmortalidad del alma, acerca de la posibilidad de Dios de hacer milagros o de su inmutabilidad o de su poder de revelarse, hacer revelación, de comunicarse al hombre. Y de si Dios es inteligente y es todopoderoso y cómo es eso. Son discusiones que van a llegar desde el año 350 y que se van a analizar por concilios básicamente hasta el siglo XI. Todas esas discusiones se dan a lo largo de la Edad Media. Se está tratando de descifrar el canon dogmático, los dogmas de fe, los principios en los que tiene que creer un cristiano. Y se apela fuertemente a ello. El cristiano que no crea en estos dogmas se salva, se convierte en no ateo, en hereje. Entonces aparece un nuevo concepto, hereje. Hereje es el que pudiendo creer en Cristo o el que pudiendo creer en una norma revelada por la fe y defendida por la oficialidad de los pensadores cristianos, no quiere creer en eso. Herejía es todo lo que atenta contra un dogma de fe. Y hereje es el que no quiere creer en ese dogma de fe. Y el hereje tiene que ser llamado conversión, primero de palabra, y después, voy a entrar a la Edad Media, siglo XI, es llamado a la persuasión por vía de tortura, de castigo físico. Y ya cuando no se puede convertir muy bien a ese testarudo hereje, se subraya eso, lo que queda nada más es el cuestionamiento
de su vida, de su integridad, y hacerle claramente la alusión de que va a morir. Si el hereje sigue porfiado, se le tortura y finalmente muere, víctima de una de esas torturas. Pero todo esto se hacía con la idea de convertirlo. Y entonces ahora vean la transformación, ¿no? Lo que había surgido como un proceso de libertad se convierte en un proceso de persecución, o sea, de decadencia. Los cristianos pasan a ser perseguidores, de perseguidos a perseguidores. Los griegos habían dicho, el mundo es eterno, la materia existe desde siempre, los dioses no han creado nada, hay unidad en la materia. Y Averroes, un filósofo, allá por el siglo XI, tiene un fuerte cuestionamiento desde origen musulmán y dice el entendimiento, de acuerdo a lo que dice Aristóteles, el entendimiento agente es un entendimiento inmortal. El entendimiento que tienen los seres humanos es un entendimiento pasivo que recibe influencia de Dios, que es el entendimiento agente que está repartido en los astros. No me digan cómo, está repartido en los astros y que influye sobre los seres humanos. Pero los seres humanos, una vez que se mueren, desaparecen. Desaparecen corporalmente y su alma, que es material, que tiene una influencia del conocimiento muy limitada, porque es inspirada por Dios, también tiene que morir. Entonces, no existe la inmortalidad para los seres humanos. No existe, excepto un Dios que está repartido entre los astros y que es sabiduría absoluta y que podemos comprender en la naturaleza. Este señor Averroes habla mucho del derecho de las ideas, habla mucho del planteamiento racional desde Dios y condena a un filósofo de origen también árabe, que es místico y que llegó a criticar mucho, fuertemente, los planteamientos cristianos, judíos y musulmanes, que se argumentaban con principios filosóficos. Llegó a decir estas dos cosas, este filósofo que se llama Al-Ghazali. Al-Ghazali. Escribió dos libros, el principal de ellos es La destrucción de todos los filósofos. Dice, cualquier cuestionamiento que se haga a la sublimidad de Dios, igual que cualquier razonamiento que trate de explicar racionalmente el poder de Dios, es una impiedad. Y como tal, no merece ningún crédito. Y se debe condenar todo planteamiento racional sobre Dios. A Dios no se le entiende por la vía racional, porque Dios es inefable. A Dios se le entiende por la belleza, por el bien, por la salud, por la prosperidad, por la alegría. No se le entiende por la razón. Y se viene a Averroes contra este pensamiento y él caza a él y admite que Dios solo puede ser el padre de todas las ideas y que el hombre no merece la pena de sobrevivir. Este planteamiento, los planteamientos de Averroes fueron condenados sistemáticamente por el cristianismo. En varios concilios se atacaron fuertemente las tesis de Averroes. Y sin embargo, cristianos como Alberto Magno, allá en el siglo XI, y cristianos como Tomás de Aquino, trataron de reformular, cristianamente hablando, algunas de las ideas de Averroes, tratando de salvar, por ejemplo, el principio de qué es el alma y de cómo funciona el entendimiento, tratando de salvar algunas ideas para fortalecer tesis de cómo se argumenta y defiende algunos aspectos de la fe cristiana. Pero vean lo que sucede. Allá por el siglo XIII, unos sacerdotes de la orden de los dominicos que se habían fundado en el siglo XI, de los cuales Alberto Magno era uno,
y Tomás de Aquino era otro, pues algunos en el siglo XIII, algunos, sobre todo los de Inglaterra, empezaron a cuestionar fuertemente si Dios puede ser creíble como definición. Y si los dogmas pueden ser defendidos como definición. Estoy hablando de sacerdotes. Vean cómo se desploma, ¿no? Lo que empezó. Entonces, a estos sacerdotes, a esta corriente que postula estas cosas, se les llama nominalismo. El nominalismo se viene formando desde el siglo X, pero en el siglo XIII, XIV, tiene su despunte, ¿sí? Tiene su peso. Lo que afirma rápidamente el nominalismo es: la metafísica no sirve, porque es una serie de planteamientos conceptuales. No sirve. Lo conceptual no me garantiza la existencia de nada. Yo, a ver, sigues un ejemplo. Yo puedo creer que existe un monstruo en la entrada de la puerta de su casa, de la casa de todos ustedes, y que se lo va a tragar. Por más que les insista a ustedes, ahí hay un monstruo en la puerta de su casa, ustedes abren la puerta de la casa y nunca encuentran un monstruo. El planteamiento conceptual no puede asegurar, por más que predique, la existencia del sujeto que califica. No, definitivamente no. Por tanto, un planteamiento que diga Dios existe, por más probado que sea, por más argumentado que sea, no demuestra y no es fehaciente, experimentalmente hablando, de la existencia de Dios. La libertad humana no se sigue por más argumentos que se den de que sea una posibilidad. No se sigue. Es más, si uno pudiera argumentar que la libertad es una posibilidad, puede ser que sea en grados. No necesariamente soy igualmente libre en todas las cosas de mi vida, sino que por grados. Soy más libre en una cosa, menos libre en otra. La inmortalidad del alma como individualidad no se puede demostrar. No se puede afirmar conceptualmente. Por más que uno crea, no puede afirmar la libertad, no puede afirmar tampoco la inmortalidad y tampoco la existencia de Dios. ¿Qué queda entonces? Lo que queda es, por vía de fe, que el que quiera creer tenga la opción de creer. Y ahora sí viene un problema con el Estado político y con el Estado romano papal y con los obispos. Usted no puede obligar a nadie a creer. Tenga primero un ejemplo y después pida la conversión. Primero el ejemplo y después la conversión. Por eso Guillermo de Ockham, que es uno de los representantes más fuertes, se pelea con el Papa y le dice: el poder político no representa necesariamente el poder de Dios, y mucho menos se puede decir que es divino y que inspira fe y que inspira conversión. Esas son palabras muy fuertes. Otro ejemplo de nominalista es Nicolás de Urticuria. Nicolás de Urticuria genera una serie de cuestionamientos tan fuertes que al final del siglo XIV se hace necesario la presencia de una serie de concilios para condenarlo totalmente. Casi se condenan todas las tesis de Nicolás de Urticuria. Generaba dudas. Él planteaba que había que dudar de todo. Y claro, entonces empezaba a dudar, por ejemplo, del conocimiento. ¿Se puede conocer algo? Y dice, no, y no se puede conocer porque no se puede probar la causa. Y eso es muy importante. No se puede probar la causalidad de nada. Se puede afirmar que hay posibilidad de algo sin contradicción. Y dice, no, tampoco. Se puede afirmar que aunque uno diga que Dios no existe, la afirmación Dios existe no sea contradictoria. Y dice Nicolás, no, no es cierto eso que dicen los cristianos, que no creer en Dios es contradictorio. No,
Yo puedo no creer en Dios y efectivamente no hay ninguna contradicción porque en la vida real, conceptualmente hablando, no se puede afirmar la existencia de Dios. En otras palabras, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en el último periodo, en la última fase del siglo X al siglo XIV, la fe cristiana se debilitó, desmayó, se produjo una desazón cristiana, se produjo una debacle, una desmoralización de la fe en las costumbres, en los argumentos. Se hizo mucho cuestionamiento de la fe tradicional, de la argumentación tradicional. Y se descubrió entonces que las posiciones que afirman la existencia de Dios, cuando se someten a la duda cognitiva, se convierten en fragilidades. Entonces se pierde la sensibilidad que afirma la existencia de Dios. Y entonces se convierte en frágil también la razón. Y en frágil las ideas sobre Dios. Y en frágil los planteamientos de que Dios tiene atributos. Y en fragilidad también los testimonios de la fe, porque se van debilitando las costumbres. Y entonces en ese desplome aparece una nueva ruptura histórica. Esa ruptura histórica que se va a caracterizar en una decadencia se va a convertir con el paso del tiempo en el Renacimiento. Y poco después en la aparición de la época moderna, que es el antecedente más inmediato del origen del ateísmo del pensamiento contemporáneo. Muy bien, amigos, esta es la breve charlita que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención. Espero haberles iluminado un poquito el panorama y los espero en un siguiente documental. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.